mi nombre es Irving Rodolfo Pacheco Uribe y les voy a dar una pequeña introducción al derecho internacional público. El derecho internacional público puede ser definido como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los países. El derecho internacional público es un sistema jurídico que se diferencia de los sistemas jurídicos nacionales de los estados que integran la comunidad internacional, debido al hecho de que no cuentan con órganos especializados que se encarguen de crear sus normas, ni de aplicar de manera inexorable las sanciones a los transgresores de las mismas. Asimismo, ambos sistemas jurídicos se diferencian entre sí, debido a que los sujetos, que son titulares de los derechos y objetivo de las obligaciones previstas en sus normas, son distintos. En tanto que en el sistema jurídico nacional, son sujetos de derecho y obligaciones los individuos particulares que se encuentran en el territorio de un Estado. En el derecho internacional público, el principio solo puede ser sujeto de derechos y obligaciones los Estados y los organismos internacionales. Sin embargo, en casos excepcionales, las personas privadas pueden ser objeto de sanciones de derecho internacional. Esto sucede cuando dichas personas dañan de manera significativa bienes jurídicos protegidos por el derecho internacional público. El derecho internacional público es una rama del derecho que supervisa las interacciones entre estados y otros actores a nivel internacional. Y de igual forma, el derecho internacional público es un sistema de reglas, principios y conceptos que rigen las relaciones entre los países, y cada vez más entre organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, individuos y otros actores de la política mundial. Se ha encontrado su más remoto antecedente en la época del Imperio Romano con el concepto latino del ius gentium, que quiere decir el derecho de gentes, que es en sentido estricto la parte del derecho romano que regula las relaciones entre los ciudadanos romanos y los bárbaros, ya que de ese modo se les llamaba a los extranjeros que no estaban bajo el dominio del Imperio Romano. El objetivo de estudio se dedica a establecer normativas y principios que rigen el comportamiento de estos actores en la esfera global. Su objetivo fundamental radica en garantizar la paz y seguridad a nivel internacional, desempeñando un papel fundamental en la configuración del orden social a escala mundial. Dentro del derecho internacional público existen ciertos aspectos que son regulados por este, y algunas de estas áreas son: la explotación de bienes comunes internacionales. Esta supervisa el uso global de recursos compartidos como las aguas y el medio ambiente, estableciendo normas para asegurar una utilización equitativa y sostenible. Su objetivo es fomentar la colaboración entre los estados, el uso de espacio ultraterrestre, y se encarga de normar las actividades especiales, incluyendo el uso pacífico del espacio exterior, la prevención de la contaminación espacial y la resolución de posibles conflictos relacionados con este ámbito. Las comunicaciones mundiales, en las cuales establece reglas para la interacción internacional en materia de telecomunicaciones y transmisión de información a nivel global, abordando aspectos legales vinculados a dichas comunicaciones, así como el comercio internacional. Ejerce influencia sobre las relaciones comerciales entre los estados, regulando tratados y acuerdos comerciales internacionales, con el propósito de facilitar el intercambio de bienes y servicios entre las naciones. El derecho internacional público se divide básicamente en el derecho a la paz y el derecho a la guerra. El derecho a la paz regula las relaciones entre países donde no se hace uso de las fuerzas armadas. Y el derecho a la guerra no promueve la guerra, sino los daños y consecuencias que pueden surgir en los países que se encuentran dentro de un conflicto armado. El derecho internacional público existe desde el siglo XVII, cuando surgieron los países como forma de organización política. El primer tratado internacional en el que participó el derecho internacional público fue el Tratado de Paz de Westfalia, en el año de 1648. Con este documento,
nació el derecho internacional clásico. Este solo regulaba las relaciones entre las potencias europeas, en tanto que el sistema jurídico nacional son sujetos de derecho y obligaciones los individuos particulares que se encuentran en el territorio de un Estado. En el derecho internacional público, el principio solo puede ser sujeto de derecho y obligaciones los Estados y los organismos internacionales. Durante la Primera Guerra Mundial se hizo un manifiesto que con las armas modernas el derecho a la guerra resultaba muy peligroso para el futuro de la humanidad, por lo que se comenzó a cuestionar si la guerra debería de ser considerada como un medio legítimo de la política. Fue así como al final de dicha Primera Guerra Mundial se creó la Sociedad de las Naciones, como una organización internacional que tenía por objeto el mantenimiento de la paz. Desgraciadamente, esta organización no pudo lograr dicho objetivo, básicamente debido al hecho de que 3 de los países más importantes del mundo no pertenecían a ella: Estados Unidos, la Unión Soviética y Alemania. En el Protocolo de Ginebra del 2 de octubre de 1924, que jamás entró en vigor por las reservas que se hizo la Gran Bretaña, se prohibió por primera vez la guerra. En el Pacto del 27 de agosto de 1928, al que se adhirieron la mayor parte de los Estados miembros de la Sociedad de Naciones, se estableció una prohibición, en la cual se prohibió el uso de la guerra, en el artículo 2, numeral 4 de la Cartera de las Naciones Unidas. La prohibición de la guerra se hizo aún mayor mediante la prohibición del uso de la fuerza. Además, el derecho internacional público de la actualidad se caracteriza por el surgimiento de nuevos sujetos, los organismos internacionales. A este derecho internacional público que prohíbe el uso de la fuerza y reconoce como sujeto de derecho a los organismos internacionales se le conoce como derecho internacional público moderno. Sin más que agregar, les agradezco su atención.